Bien, muchachos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo. Un gusto volver a estar frente a mi grupo de fieles. Y vamos a empezar con el curso, o la primera sesión del curso de anatomía, que según nuestro sílabus es el tema de histología. El tema de histología es un poco extenso, de hecho, pero hay que tener en cuenta que lo hemos dividido en dos partes, ¿no? De hecho, hoy vamos a hacer generalidades y otras dos partes bien marcadas, o vamos a desdoblar el tema en dos. Primero vamos a ver tejido epitelial y vamos a ver tejido muscular, pero vamos a también ver generalidades. Y la siguiente semana haríamos el complemento o lo que resta de histología humana. Ese es un tema de los temas más preguntados probablemente en la CEPRE. Y también es necesario porque dentro de la facultad vas a llevar el curso de histología, además tienes que saber nociones básicas para no estar pasando vergüenza y decir, ¿y cómo ingresaste a medicina? ¿No? ¿Y qué van a decir tus doctores? Pero para que no pases vergüenza, acá me tienes para poder ayudarte. Mira, entonces vamos a empezar. Primero, con cosas muy elementales que tú tienes que entender, que por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de anatomía, es correcto, ¿no? Pero el día que tú llegues a la facultad de medicina y estés más o menos, creo que, no sé si ahora seguirán existiendo los estudios generales, pero pasado los estudios generales ustedes llevan anatomía, correcto, y ustedes por fin van a pisar y se van a sentir estudiantes de medicina y se van a ver bien tiernos yendo al anfiteatro anatómico de San Fernando, donde van a ver sus cadáveres, van a empezar a disecar, van a agarrar el bisturí, van a poner, primera vez en su vida van a ver olor a formol, que les va a hacer llorar, peor que la cebolla. Eh, Se van a acostumbrar tanto que hasta a veces van a querer almorzar al costado de su cuerpo porque no van a tener tiempo ni para estudiar. Eso es San Fernando. Entonces, ¿ustedes qué van a esperar ver cuando estén en la cátedra de anatomía, en las prácticas, al lado del cuerpo? Cuando ustedes hablen de anatomía, y primero vamos a estar hablando de anatomía, es describir lo que ustedes ven. Cuando ustedes lleven el curso de anatomía, ustedes les van a decir, el doctor les va a decir, a ver, joven, diséqueme o muéstreme o coloree o pínteme la arteria tal o la vena tal. Ustedes en anatomía, ustedes van a describir y van a decir lo que ven. Por ejemplo, yo te digo, a ver, descríbeme cómo es la chica que te gusta. Y tú vas a agarrar y vas a decirme, bueno, profesor, una persona que mide, una chica que es delgada, una tez clara, con cabello lacio, ojos claros, yo qué sé, X demás. Son tus gustos, ¿no? Entonces, tú vas a describirme lo que ves, pero no puedes decirme quizás que ella tiene la arteria coronaria izquierda descendiendo por el lado derecho del corazón. No puedes ver eso, ¿no? Porque eso está muy adentro, está muy pequeño probablemente. Entonces, hay cosas que tú en anatomía o en el cuerpo humano en general sí vas a poder ver, pero cuando ya hables de cosas que no puedes ver, ya de eso no se encarga la anatomía. San Marcos, en general, cuando te habla de anatomía, te está hablando de todas las cosas metidas en un mismo saco. Pero cuando tú vayas a la cátedra de anatomía o vayas a San Fernando, tienes que entender que cuando hables de anatomía, vas a describir cosas que vas a ver. École, mira, anatomía, cosas que vas a ver en el cuerpo. Pero profesor, entonces yo voy a tener algo en el cuerpo humano que no voy a ver, correcto. Y para eso nosotros de alguna manera nos ayudamos de otras herramientas, por ejemplo, el microscopio. En anatomía no vamos a usar microscopio, por ejemplo. ¿Por qué no usas microscopio? Porque todo lo que describes, todo lo vas a tener que ver. Pero cuando tú lleves la cátedra de histología, ya ahí cambia. Básicamente, histología que tenemos por acá, ¿qué estudia la histología, profe? Estudia los tejidos. Y te vamos a hablar de los tejidos un poco, no te preocupes. Pero la histología sigue describiendo, ojito, la histología sigue describiendo, es decir, tú vas a decir qué estás viendo, pero vas a decir que están viendo a niveles pequeños, a niveles microscópicos. Es decir, la histología, que es el estudio de tejidos, sigue siendo la descripción, pero de cosas microscópicas. Por eso tú utilizas el microscopio, pues microscópicas. Listo. Entonces, conclusión, lo que tú tienes en histología, el tejido es algo que a simple vista no lo puedes ver, por eso te ponen el microscopio, mientras que en anatomía, en tus cátedras de anatomía, sí vas a ver lo que describes. En general, todo es descripción. Todo lo que estás viendo en el cuerpo humano vas a describirlo. Solo que existe esa diferencia para que tú no estés hablando de que anatomía y histología es lo mismo. Ahora, vamos un paso más adelante. Por ejemplo, yo el día de ayer te decía, ¿no? Tenemos al humanito o al ser que vive o que tiene vida y decíamos que la vida es algo muy complejo que tiene diferentes características. Eso lo dijimos ayer y lo describimos con muchas cosas. Entonces, si yo te pregunto,
este ser vivo tiene vida, y decíamos que la vida es algo muy complejo, ¿no? Recordando un poquito lo que hablamos ayer, decíamos que para decir que algo tiene vida tiene que tener diferentes características: movimiento, reproducción, irritabilidad, evolución, organización compleja, homeostasis, metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tienes todo esto en un ser, vas a decir que este tiene vida. Pero la pregunta es, école, todo esto tiene vida, correcto. Pero ¿cuál es la parte más pequeña del cuerpecito que tiene vida? O sea, ¿qué es lo más pequeño de este ser que va a tener vida? Y la respuesta, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta vendría a ser la célula, ¿no? Entonces, esto es muy importante y empezamos a hablar de célula. Me olvidé decirte que acá en la... Muy bien, Sebas. Nosotros acá en el Zoom existe la posibilidad de que tú puedas mandar mensajes directamente a mí. Si por algún motivo a ti se te dificulta poder, ¿qué te digo?, intervenir o participar porque sientes miedo escénico, porque tienes, dices, no, mi competencia va a pensar que yo sé y se va a poner las pilas, mejor no digo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tú piensas así, no hay ningún problema, puedes eh, mandarme mensaje directo y ahí te voy a leer. De alguna manera eso ayuda a que yo pueda saber qué deficiencias tienes para poder seguir ahondando en la clase, ¿no? Sugerencia. ¿Sí? Si no quieres participar, no, no hay un problema, no hay problema. Yo no obligo a nadie, muchachos. Esto, tú estás acá, estás sacrificando tu domingo porque tú lo has decidido así. Así que continuamos. Mira, entonces tenemos la célula que es lo más pequeñito que tiene vida. Después de la célula que viene, profe. Ah, profe, acá viene conjunto de células. Tu profesor decía los tejidos, ¿no? Los tejidos. Conjunto de tejidos que viene después. Ah, profe, esto viene a ser los órganos, profe. Conjunto de órganos que viene a ser el sistema, profe. Y después de los sistemas que viene, después de los sistemas que viene, viene el individuo, ¿no te acuerdas, no? Bueno, vamos a hablar de varios detalles acá. Recuerda que, si bien es cierto, en ciencias casi todo a ti te lo enseñan de una forma así secuencial y ortodoxa, que todo se tiene que cumplir al pie de la letra, te comento que no siempre se cumple al pie de la letra todo. No es que te queramos mentir, solo que a veces las verdades que se te tienen que enseñar o lo que se tiene que enseñar te dicen cosas a medias. Eso no implica que esté mal, implica que eso te va a ayudar a ti a empezar a aprender y ya cuando aumentes tu nivel vas a poder seguir perfeccionando ese conocimiento. Entonces, todo lo que tenemos acá es una secuencia, ¿vale? Y esta secuencia normalmente se cumple, pero hay excepciones, como por ejemplo la plantita. Imaginemos que ponemos una plantita por acá. Tienes una plantita y yo te pregunto, ¿no? Imagínate algo así, la plantita. Ya, ok. Esta es una planta. ¿Qué tenemos con la planta? Tenemos las células, y las células forman tejidos, y tenemos los órganos. ¿Cuáles son los órganos, profesor? La raíz, el tallo, la hoja. Yo te pregunto, estos son órganos, la raíz, el tallo y la hoja. Y yo te pregunto, a ver, fórmame sistemas en una planta. Sistema, tallo, raíz. Sistema, raíz, hoja. ¿Existe eso? No, profesor, no existe. Lo que pasa es que en las plantas no existe los sistemas, simplemente los órganos directamente pasan a formar el individuo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro detalle importante que tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, yo te pregunto, ¿en la piel hay células? Tú dirás, profesor, claro que sí, claro que hay células, correcto. Pero yo te pregunto, si tú agarras células de la piel, células de la piel, y sumas con otras células del cerebro, te pregunto, yo te digo, se supone que célula más célula te debe dar tejido, ¿verdad? Porque eso es lo que a ti te han enseñado. Pero yo te pregunto, la célula de piel más la célula del cerebro lo meto en un frasco y lo agito, así lo bato y lo junto. ¿Qué tejido me da? Dirás, pucha, profesor, ahí sí soné porque no me han explicado eso. Y claro, ¿no? Eh, claro, no, eso no tiene un nombre porque eso no existe. ¿Y por qué, profesor? Si a mí me habían dicho en la academia que la célula más la célula crea un tejido. Es que no te dijeron las verdades totales y no te dijeron a medias. ¿Por qué, profe? Porque para nosotros considerar que generan un tejido, las células tienen que derivar de un mismo origen y tener una misma función. Te voy adelantando porque vamos a tener una clase específica de célula en biología en el curso de biología que damos los sábados. Vamos a tener que las células cumplen un rol. Muy bien, Michelle.
Pero también aparte de cumplir una función, un rol o algo en el cuerpo, tienen que tener un mismo origen. Eso lo vamos a explicar en un momento. Entonces, para que el tejido se considere que ha sido formado, las células que se tienen que agrupar tienen que venir de un mismo origen. Y voy a explicar un poquito acá. Te digo, ¿no? Imagínate que tú todavía no existes. Papá dio el gran aporte del espermatozoide y mamá dio el gran aporte del ovocito secundario en metafase 2 de meiosis 2. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, si no conoces todavía esos términos, te invito a que esperes la clase de biología de ciclo celular, que ahí vamos a explicar todo esto, y de reproducción, que ahí vamos a explicar todo esto. Pero te voy adelantando que tu mami no genere el óvulo directamente, sino que genere el ovocito inmaduro, que se llama ovocito secundario. Y este ovocito secundario está esperando a su príncipe azul, que tiene que subir hasta al último piso del castillo para encontrar a su damisela, ¿verdad? Y una vez que la encuentra, hace un clic, y ese clic se conoce como la famosa fecundación, que es básicamente la fusión de núcleos que tenemos entre dos células. Y esta fusión genera una nueva célula que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la nueva célula que se genera? Se llama huevo o cigoto. Este eres tú en tu primera instancia de vida. Tú eres, mira, esta primera célula que se ha generado, eres tú. Tu papá y tu mamá te han generado. Y esta célula va a empezar a multiplicarse muchas veces a través de mitosis, y aproximadamente a la segunda y tercera semana de vida, tú vas a hacer un renacuajo más o menos así. Y cuando nosotros agarramos y, por ejemplo, cortamos este renacuajo, ¿qué vamos a ver dentro? Que adentro hay tres capas de células, tres capitas de células, que se conoce como el embrión trilaminar. Y estas tres láminas, ¿cuáles son, profe? Es el famoso ectodermo, el famoso mesodermo y el famoso endodermo. Profesor, cuando usted habla de tejidos y dijo que tenían que tener un mismo origen, se entiende que todo el cuerpo derivan de estas tres capas. Y San Marcos lo entiende así, por eso San Marcos te pregunta el origen de los tejidos. Ojito al detalle. Te estoy explicando porque esto San Marcos te lo ha preguntado y te lo van a seguir preguntando toda la vida. Y te estoy agarrando un ejemplo práctico de algo que tú puedes entender y te has podido preguntar en algún momento para que podamos entender más. Repito, para considerar un tejido como tal hay que agrupar células. Es lo que todo el mundo conoce, todo el mundo te ha dicho en la academia, esto es correcto. Pero para poder hablar de qué células se tienen que agrupar, como bien decía Michelle, sí, profe, tienen que tener una misma función. Correcto, tienen que tener una función, pero más fino nos ponemos si decimos que tienen un mismo origen embrionario. ¿Cómo que un mismo origen embrionario? Te comentaba que tu papá y tu mamá juntaron las células especiales, se formó una célula nueva y esa célula se empezó a multiplicar. Al cabo de 2 o 3 semanas de desarrollo, tú eres un renacuajo, como tú ves acá. Todos hemos pasado por este estadio. Y si tú agarras y cortas la cabecita del renacuajo, vas a ver que hay tres capas que hay dentro de ahí. ¿Cuáles son? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las células derivan de estas capas, por lo tanto los tejidos derivan de estas capas. Entonces, para hablar de un tejido, las células que tienen que formar los tejidos derivan de una misma capa. ¿Eso se entiende, señores? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, no. Está muy complicado. Fácil, ¿no? Me engañó que la medicina es complicada. Acaba de llegar un mensaje, creo que hoy día fue el examen de ICA, yo ni he enterado, pero acá un chico, un fiel, me dice que hoy fue el examen y que las clases del grupo lo ayudaron. Recién me entero que había las clases el examen de ICA, no lo sabía. Así que qué bonito mensaje, lo acabo de ver, me acaba de llegar. Más tarde lo van a tener público en los estados para que ustedes se den cuenta que no les miento. Mm, Continuamos, muchachos. Entonces, una vez que entendemos esto, ya sabemos que es un tejido, ¿no? Ya sabemos que es un tejido. Hay muchos chicos que postulan a otras universidades. Por ejemplo, acá me dicen yo postulo a la UNT, la de Trujillo, me imagino que es. Qué chévere. Mi cointerno, mi compañero de trabajo en el pabellón, es de Lambayeque, es de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. El flaco se ha venido desde Lambayeque a trabajar acá en Lima. Qué loco, ¿no? Pero muy, muy buena gente el tío, muy pata, muy chévere. Que chicos, nunca pierdan la humildad. Listo.
Entonces vamos a borrar esto para seguir explicándoles. Mira, este el puntero, ¿dónde está esa cosa? Listo. Entonces ya sabemos que es un tejido. Y el tejido, los tejidos en general, los tejidos en general se van a clasificar en 4 grupos, ¿vale? Yo necesito que ustedes acá hagamos el esfuerzo de poder entender esto. Miren, los tejidos a nosotros nos han enseñado que se clasifican en 4 grandes grupos. Esto nos han enseñado y siempre lo hemos aprendido en memoria, pero el día de hoy vamos a intentar explicarlo de una forma no a memoria, sino entendiendo por qué los tejidos se agrupan así, ¿vale? Hay que entender algo, muchachos. Antes de hablar de la clasificación de los tejidos, que sabemos que es en tejido epitelial, nervioso, muscular y conectivo, antes de hablar de esta forma, nosotros tenemos que entender de que para formar tejidos tenemos que hablar de células, porque las células van a formar el tejido. Y la célula, como tú bien recuerdas, al día de ayer mencionábamos que por afuera de la célula tenemos cargas positivas y por adentro, ¿qué tenemos? Cargas negativas. Eso te decía, ¿no? Porque afuera hay un montón de sodio y el sodio es un catión que tiene carga positiva y por adentro tenemos un montón de fosfato que es un anión que tiene carga negativa. ¿Sí? ¿Te acuerdas, verdad? Eso lo mencionamos ayer. Así que bueno, imagino que eso ya está zanjado porque tú ya vienes estudiando como buen estudiante sanmarquino que vas a hacer. Entonces, esto es una célula normal. Si nosotros por A o B motivo, mira acá, si nosotros por A o B motivo cortamos la cubierta roja o la capa rojita que vendría a ser lo que tú conoces, ¿cómo se pone otro color? Pues esto no se nota, lo que conocemos como membrana celular, si tú agarras y cortas la membrana celular, ya no existe célula porque se rompió lo que protege lo que está dentro a lo de afuera. Si tú rompes la membrana celular, ya no hay célula, ya no hay vida. Entonces, mira tú qué tan importante es la membrana celular. Entonces, esta membrana celular nos mantiene que adentro hay una carga negativa y afuera hay una carga positiva. Todas las células en el cuerpo humano tienen esta estructura y esta composición. Todas. Señores, nosotros, como tenemos una carga positiva por afuera y tenemos una carga negativa por dentro, hay una diferencia de cargas. Esta diferencia de cargas se conoce, le vamos a poner un color, a ver qué color, ya, a ver, se conoce como potencial. Mira acá, por favor, se conoce como potencial. Se conoce como potencial. Repito, afuera hay carga positivo, adentro hay carga negativo. Esa diferencia de cargas que hay en una membrana se conoce como potencial. Y como esta célula está en reposo porque no está haciendo absolutamente nada, está plan Webin, así está plan H, entonces este potencial se va a llamar de reposo. Se va a llamar potencial de reposo. ¿Qué profesor? Entonces todas las células en el cuerpo humano, cuando no hacen nada, tienen un potencial de reposo porque todas tienen carga positiva por afuera y carga negativa por adentro. Correcto. Eso es correcto. Todas tienen un potencial de reposo. Pero ¿qué es lo que sucede, chicos? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que venga un estímulo a la célula porque quiere hacer que la célula trabaje. Hay un estímulo. Quiere excitarla. Hay un estímulo. Vamos a poner, está muy chueco, ¿no? Imagínate que es un estímulo. Ya. Entonces, viene un estímulo a una célula y no todas en el cuerpo humano tienen capacidad para responder de una forma específica. Solamente en el cuerpo humano hay 3 células que tienen la capacidad de responder de una forma específica a una señal, a un estímulo que tú le mandas. Escúchame bien, por favor, repito esto. La célula normal está cargada positivo por fuera o negativo por dentro y esto se conoce como potencial de reposo. Ok, chévere, hasta ahí todo ok. Pero si tú quieres hacer que esa célula me trabaje, tú lo vas a estimular. Porque adentro de una célula o en los tejidos, ¿cómo sabes la célula cuándo tiene que hacer su función o cuándo sabe que no tiene que hacer su función? Entonces, para poder comunicarse, tienen que mandar estímulos para las células. Entonces, la célula va a recibir un estímulo y ese estímulo la célula lo va a captar, pero van a haber 3 grupos de células que van a responder de una forma específica.
Ojito, 3 grupos de célula que va a responder de forma específica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú agarras y a la glándula mamaria de la mami, el bebé empieza a succionar el pezón materno? ¿Qué pasa con la glándula mamaria? ¿Qué eyecta? ¿Qué libera? La glándula, que es un tejido epitelial, es un tipo de tejido epitelial especializado, que eyecta leche. Y cuando nosotros liberamos leche, ¿eso es una sustancia que nos sirve o que no nos sirve? Profe, que le sirve a la bendición, al Chucky, para que pueda crecer, ¿verdad? Entonces la glándula, cuando se excita, ¿cómo responde? ¿Cómo responde, señores? Secreción, ¿no? Genera secreción. ¿Okay? Genera secreción. Listo, chévere. Profesor, ¿qué pasa cuando al músculo le llega una señal? Al miocito le llega una señal. ¿Qué pasa cuando al miocito le llega una señal? O las células musculares. ¿Qué pasa? El tejido muscular, como vamos a ver en siguientes diapos, tiene, tiene la capacidad, las propiedades de contraerse y de alargarse, es decir, de achicarse y de alargarse, ¿sí? Sí, tiene la capacidad de acortarse y alargarse. Es por eso que tú ves que el músculo está asociado al hueso y genera movimiento. ¿Por qué, profesor, el músculo genera movimiento? Porque el músculo tiene capacidad de, como si fuera un chicle, se achica y lo puedes estirar, pero luego se acorta. Constantemente el músculo hace eso y eso se llama contracción. Es decir, cuando tú mandas una señal a al músculo, el músculo genera contracción. Ojito, el músculo genera contracción. Ojito al detalle. Profesor, ¿y qué pasa cuando tú la neurona la estimulas? ¿Qué pasa cuando tú a la neurona la estimulas? La neurona, mira acá, mira acá. ¿Dónde está? Imagínate que tienes una neurona. Tienes una neurona, tiene su soma, tiene su axón y tienes las dendritas. ¿Qué vemos en el soma, profe? Que es, los profesores a mí me han dicho que tiene una forma estrellada. Yo te pregunto, ¿por qué crees que tiene la neurona una forma estrellada? Como de estrella, dicen, ¿no? Las dendritas salen ya para todos lados. Para que tú entiendas a la neurona, a mí me gusta describir a la neurona como una vieja chismosa. Así como las señoras que se quedan después de dejar a sus hijos en el colegio, se quedan hablando con todo el mundo, ¿te has dado cuenta? Y igualito es una neurona. ¿Por qué, profe? Imagínate que la neurona es una vieja chismosa. Y las viejas chismosas, que no hacen nada por la vida, ¿qué es lo que hacen? Quieren hablar con todo el mundo. Entre más amigas tenga, es mejor, ¿verdad? O si tú eres chismoso, ¿qué quieres? ¿Tener menos amigas o más amigas? Profe, yo quiero tener más amigas porque así voy a tener más chismes que contar y más chismes que captar. La neurona es esa. La neurona, cuando cuando recibe una señal, recibe un estímulo, lo que busca es mandar esa información por todo lado, es decir, contarle el chisme a todo mundo, mandar la señal para todo lado. Y esto se conoce muy bien, muchachos, creo que la gran mayoría de ustedes ya reconoce eso. Y el mandar estímulos por todo lado, mandar estímulos por todo lado, lo hace gracias a que tiene diferentes conexiones, por eso tiene esta forma estrellada. Y eso se conoce como la famosa sinapsis. Que puede haber sinapsis entre neuronas o puede haber sinapsis con la neurona con el músculo, que eso lo vamos a explicar en un momento, no te preocupes, por favor. Pero lo que yo quiero que entiendas de este concepto que acabo de poner acá y de esta pequeña imagen que acabo de poner en el slide o en la diapositiva, quiero que entiendas que una célula cumple una función específica, correcto, y esa célula para poder cumplir una función específica tiene que tener una forma adecuada. Ok, correcto. La neurona funciona como una vieja chismosa, porque capta la señal y lo que intenta hacer es mandar la señal para todo lado. Por eso tiene una forma estrellada, por eso tiene esa forma. Y esto nosotros lo conocemos como la famosa sinapsis. Si te das cuenta, la glándula y solamente la glándula genera secreción. La neurona, solamente la neurona genera sinapsis. El miocito, solamente el miocito genera contracción. Cada una tiene propiedades exclusivas de ellos.
ojito al detalle, cuando tú envías un estímulo, cuando tú envías un estímulo, va a pasar esto. Vas a ver que sale leche, vas a ver que hay movimiento o vas a ver que la neurona puede conectar con un montón de otras. Eso es lo que ves a nivel macroscópico, pero a nivel microscópico, y es pregunta, examen, misión de San Marcos, ¿qué es lo que pasa con la célula? ¿Qué es cómo responde la célula? Vamos a ponerlo por acá, ¿vale? Vamos a graficar de nuevo nuestra membrana celular, que es este contorno rojo. Vamos a ver, me da un minuto, por favor, para poder terminar de explicar esta parte y luego vamos a regresar a contestarle las preguntas. No es que lo estoy ignorando, muchachos. Yo los leo, pero si les respondo la pregunta en medio del camino, los voy a confundir más. Y por eso prefiero terminar de explicarles esto y después yo les explico todo lo que quieran. Todo lo que quieran. ¿Vale, muchachos? También puedo responder consultas médicas. Consultas médicas a un solo. Fíjense, en dónde pasa eso? Solo es mi grupo, ¿no? Ya. Entonces, positivo por afuera y negativo por adentro, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en reposo. ¿Cómo se llama la diferencia potencial? A la diferencia de cargas potencial, ¿verdad? Pero como esta célula no hace nada, acá hablamos que está en reposo, es un potencial de reposo. Pero ¿qué pasa cuando viene el estímulo? ¿El estímulo qué genera? ¿Qué consecuencias genera? Genera que la célula cambie su carga negativa, y mira lo que estoy sombreando de rojo, mira lo que estoy sombreando de rojo, ¿ves el cuadrado que estoy haciendo en la imagen que está de fondo? ¿Ves lo que es sombreado de rojo? Mira acá, ¿ves lo que es sombreado de rojo? ¿Sí lo ves o no lo ves? Mira, ¿ves acá que dice un menos 96 milivoltios? ¿Ves acá esto o no lo ves? Vamos a ponerlo, mira, lo voy a poner de otra vez ya, para que te des cuenta, por favor. A ver, lo voy a poner de nuevo. Mejor con un rosado o un lila, ya, así como un lila. Mira acá. Mira, acá está. Grande lo estoy poniendo, mira. Menos 96 milivoltios, ¿se das cuenta? Este menos 96, señores, ¿qué indica? La carga interna de la célula. Esto menos 96 está indicando la carga interna de la célula. Y mira lo que pasa cuando la célula se excita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se transforma en positivo. Mira, la carga interna que es negativo va a empezar a transformarse en positivo, señores. La carga interna se transforma en positivo. Y esto, como afuera se está perdiendo la carga y también de positivo pasó a ser negativo, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos? Que hay un potencial. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el potencial se llamaba, vamos a borrar esto, el potencial se llamaba a la diferencia de cargas, ¿verdad? Esta diferencia positivo y negativo se llamaba potencial. Pero este potencial que tú estás viendo acá, ¿seguirá en reposo? No, porque acabamos de excitar a la célula y la célula ha respondido de esta manera. Este potencial se llama potencial de acción. Pregunta de examen de admisión a San Marcos. La primera pregunta de su separata es una pregunta de admisión de San Marcos. Lean ahí y dense cuenta qué es lo que San Marcos nos ha preguntado. Ha sido entre el año 2022, si no mal recuerdo, por ahí los preguntaron. Potencial de acción, señor, que para muchos, estos eran conceptos que nunca quizás habían escuchado en la academia, pero créanme que es más común de lo que ustedes creen. Listo. Entonces, esto es el potencial de acción. Entonces, en conclusión, en cristiano, en resumen, ¿cómo podemos entender todo lo que les estoy explicando ahorita para poder hablar de la clasificación de los tejidos? Escúchenme, por favor. Empezamos con lo más papayita. El tejido es un conjunto de células. Ok, células de cualquier tipo, no. Células que vienen de un mismo origen embrionario. Eso explicamos al inicio de la sesión. Ok, chévere, entendimos todos. Después mencionábamos que una célula tiene una carga negativo por adentro, positivo por afuera, que es lo que teníamos acá, que hicimos el dibujo acá arriba. ¿Sí? Ahí, debajo al costado donde dice mi nombre, ya, acá está la célula que dibujamos asumiendo eso, ¿no? Entonces, recuerda que hay una carga negativa por adentro, positivo por afuera. Ok. Y esto se conoce como potencial, pero como la célula no hace nada, tiene un potencial de reposo. Todas las células en el cuerpo humano tienen potencial de reposo, correcto,
porque todas tienen carga negativa por adentro y carga positiva por afuera. Si San Marco nos pregunta, ¿todas las células mantienen un potencial de reposo? Nosotros marcaríamos verdadero, porque todas la tienen, todas tienen cargas. Ok, pero cuando llega un estímulo, no siempre una célula va a tener la capacidad de responder. Aquellas que pueden responder, ¿qué es lo que va a pasar? La carga negativa que teníamos, se va a transformar en una carga positiva. Va a haber un cambio de cargas, mira tú. Si adentro era positivo, ahora va a cambiar a ser, perdón, si adentro era negativo, ahora va a cambiar a ser positivo. Y ahí lo tienes en la imagen, ¿no? Porque ni creas que te estoy mintiendo. Y afuera va a cambiar a ser negativo. ¿Sigue habiendo, profesor, una diferencia de cargas? Correcto. ¿Sigue habiendo un potencial? Correcto. Pero este potencial ya no se llama potencial de reposo, sino se llama potencial de acción porque está habiendo una respuesta de, de la célula. ¿Cuáles son aquellas células que pueden generar un potencial de acción? Son tres. La glándula, que representa el tejido epitelial, la neurona, que representa el tejido nervioso, y el miocito, que representa el tejido muscular. Señores, ¿eso se entiende? ¿Se entiende? Hmm. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Dudas, preguntas, consultas, perdidos. Sí se entiende. Qué calor tengo. Sí puedo repetir. Pero algo rápido ahí, chicos, para no poder quedarnos acá. Les venía diciendo, muchachos, que no todas las células tienen la capacidad de responder. Solo aquellas que tienen capacidad de respuesta, sí, voy a repetir lo último, solo aquellas que tienen capacidad de respuesta van a transformar su carga interna negativa, porque recuerda que la célula tiene una carga negativa por adentro, y van a abrir sus canales de sodio y potasio, porque mira, ¿qué es lo que pasa? El sodio ingresa, pues mira, abrimos nuestros canales de sodio y como la carga positivo ingresa hacia el interior de la célula, lo que va a pasar es que estas cargas negativas se van a ir perdiendo y se van a transformar poco a poco en positivo, ¿vale? La célula inicialmente, como te venía diciendo, tenía carga negativa por adentro, pero como el sodio empezó a ingresar, esta carga negativa se va a ir perdiendo y se va transformando en positivo. Como hay una diferencia de cargas entre adentro y afuera, esto se sigue conociendo como potencial, pero como esta célula acaba de responder, ya está trabajando, ya tiene una acción, por lo tanto se llama un potencial de acción. ¿Cuáles son las células que tienen potencial de acción en el cuerpo humano? Son la glándula, que representa el tejido epitelial, la neurona, que representa el tejido nervioso, y el músculo, que representa al tejido muscular, o el miocito, que representa el tejido muscular. Es por esto, es por esto que nosotros tenemos, cuando el profesor de anatomía, o yo no sé quién te enseña anatomía en la academia, la verdad, es por esto que cuando nosotros vamos a una clase de anatomía, el profesor te dice, ¿cuáles son los tejidos o la clasificación general de tejidos que tenemos? ¿Cuáles son? 4 grupos, te dice, ¿no? ¿Cuáles son, chicos? Epitelial, nervioso, muscular y conectivo. ¿Por qué te dice esto? Te dice esto porque los tres primeros, si hago una línea grande acá en medio de toda la pizarra, los tres primeros de la línea que está acá para la izquierda, los tres primeros tienen capacidad de responder porque pueden generar potencial de acción, y el otro gran grupo que lo tenemos por acá, que es toda la chanfaina que resta, no puede responder. Es por eso la clasificación. Los tres primeros se clasifican por separado, cada uno por su lado, y el último grupo agrupamos todos los tejidos que no tienen capacidad de respuesta, que no tienen capacidad para generar potencial de acción. ¿Quiénes están ahí dentro del tejido conectivo? El tejido adiposo, el cartilaginoso, el sanguíneo, el óseo. Yo te pregunto, a tu llantita, a tu rollito, a ver, muévelo, estimúlalo, ¿pasa algo? No pasa nada, ¿no? A tu hueso, a ver, cháncalo, muévelo, ¿pasa algo? No pasa nada. No tiene una capacidad de una respuesta propia, como si lo tiene el tejido epitelial a su cargo de la glándula, el tejido nervioso a su vez de la neurona, o el tejido muscular encabezado o representado por el miocito. ¿Se entiende esa clasificación? Si hay dudas, me lo consultas.
Y un detalle importante, que yo no quiero que esto en ti lo asumas como correcto. Mira acá, por favor. Hay algo importante que tú tienes que entender. Tienes que entender, por favor. Cuando tú hables, por ejemplo, de tejido nervioso, yo te pregunto, ¿cuáles son las células que definen al tejido nervioso? Tú dirás, profesor, la neurona. Correcto. Pero también el tejido nervioso tiene neuroglías o células que dan soporte a las neuronas, que les ayudan a que puedan vivir, que las protegen, que las nutren, que las alimentan, que las defienden, etcétera. Hay neuronas y neuroglías. Ojo al detalle, ¿eh? Yo te he mencionado que las neuronas son las que tienen la capacidad de respuesta. Las neuroglías no la tienen. Pero como ambas funcionan bajo las mismas funciones, obtienen el mismo origen, se asume que ambos están conformando el tejido nervioso. No es que todo el tejido nervioso tenga capacidad de excitarse como las neuronas. No, las neuronas que están dentro del tejido nervioso tienen capacidad de respuesta. También lo mismo para el otro lado, mira tú. Si nosotros agarramos, por el tejido muscular no hay ningún problema porque el miocito es la célula encargada de representar ese tejido, así que por ahí no hay ningún problema. Pero donde sí hay inconvenientes para que se entienda esto es en el tejido nervioso y en el tejido epitelial. En el tejido epitelial, que es lo que vamos a ver a continuación, este tejido tiene células de revestimiento, que ahora te voy a explicar qué cosa rayos es eso, más células glandulares. Las células glandulares o las glándulas son las que finalmente secretan algo. Los primeros solo se encargan de cubrir las cosas, protección. Hay que saber diferenciarlo. No es que todo el tejido epitelial, no es que todo el tejido nervioso pueda hacer lo que te estoy diciendo. Te he mencionado que hay 3 grupos de células que pueden hacer eso, pero esos 3 grupos de células a su vez están dentro de un tejido y por lo tanto esos tejidos se les considera por separado. Ojito al detalle, ¿vale, chicos? Hemos subido un poco el nivel, ¿vale? Para los muchachos que lo entienden, en buena hora, ¿vale? Listo. Va. Entonces, terminamos de ver tejido conectivo, teníamos tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo, tejido sanguíneo, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? ¿Tengo algo que más que detallar acá? Creo que no, así que vamos a ir con la pregunta número 1, si no me equivoco, que esa pregunta número 1 refuerza lo que no estamos viendo, mira tú. ¿Cuál es la clave de la pregunta 1? Pregunta extraña Vicente San Marcos, venida en los últimos 5 años de la universidad. A ver, ¿cuál es la clave? Está fresco, estamos empezando recién, imagino que estás todavía ahí, ¿no? Detrás de... ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave, muchachos? Y pasé esta pregunta porque deseo explicarles algo más. Deseo explicarles algo más. Mira, San Marco nos ha preguntado esto y nosotros tenemos que recordar lo que estábamos explicando. Decíamos que una célula... Tenemos que una célula definida por una membranita celular tiene cargas negativo por adentro y positivo por afuera. Positivo por afuera. Si tú te das cuenta, mira acá, en la imagen te está representando esto. ¿Cómo así, profesor? Me está representando en la imagen que tienes un -96, la línea de rojo te está representando que tiene una línea -96 y aumenta hasta +52 y todavía tiene un pico más arriba, se mantiene, en positivo y luego va a descender de nuevo hasta llegar al mismo nivel que inicialmente estaba acá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llamar a estas etapas para que se entienda? Nosotros, cuando estamos en el punto más bajo, estamos iniciando el recorrido de esta línea roja, lo que vamos a entender es que estas cargas positivos y hay cargas negativos por adentro. ¿Qué significa esto? Que la membrana, como tiene diferentes cargas, como te dije, tiene un potencial, esto se conoce como que hay polos, ¿vale? Hay un polo positivo por afuera
hay un polo negativo por adentro. Es decir, la célula en reposo presenta una polarización, porque tiene polos, polo positivo por afuera, polo negativo por adentro. ¿Vale, muchachos? Ok, tengo polos, mira, y estos polos se han ido perdiendo porque las cargas han ido cambiando, es decir, después que yo le excito, ¿qué es lo que pasa con la carga negativa por adentro? ¿Te acuerdas? La carga negativa por adentro ahora se transforma en carga positiva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo los polos. Por eso, en la primera etapa de respuesta para que una célula se excite, ¿qué es lo primero que pasa? Como estos polos que estaban inicialmente se han perdido, porque date cuenta, lo acabas de perder, esta primera etapa o esta fase cero se conoce como la etapa de despolarización, que es justamente lo que te están preguntando en el examen de San Marcos, la despolarización. Te están diciendo, si se estimula una neurona, lógicamente una neurona tienes que estimular porque no puedes estimular una neuroglía, porque esta no genera un potencial de acción. De un ratón mediante pulsos de corriente, estos generan un potencial de acción. Lo que yo te he explicado, lo que te he estado explicando, ¿no? Ya sabes qué es esto. Es que tú dices, profe, esto es papayita, ¿no? Listo. Entonces tú lees esto y dices, es un chiste, ya ingresé, profesor. Te emocionas, ¿no? Porque cuando tú ves algo que ya has estudiado, dices, bendición, ya estoy adentro. Potencial de acción, que implica un cambio rápido en el potencial de membrana, correcto. ¿Qué consecuencias trae en el tejido? Te están diciendo cómo responde la célula para generar su potencial de acción. Te están preguntando eso, básicamente. Ups, no, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que las cargas se van a perder y esas cargas se conocen como la despolarización, ¿no? Las cargas se pierden, eso se conoce como despolarización. Entonces, la clave A no la veo, la clave B no la veo, la clave E tampoco. Pero para los chicos que dicen, profesor, pero la repolarización, ¿qué cosa es? Así como despolarización significa perder los polos, la repolarización es volver a obtener esos polos y vendría a ser la fase 3, ¿no? La repolarización, ¿no? La repolarización, que la tienes por acá arriba. Entonces, eso vendría a ser la repolarización, porque recuperas los polos. Entonces, tendremos la C y la D. La C, despolariza la membrana y provoca cambio de carga a negativo, o despolariza la membrana por la abertura de los canales de sodio. ¿Tú qué ves acá? El canal de sodio se ha abierto, ¿no? ¿Y tú qué ves? Yo te pregunto, ¿el cambio de carga se hace negativo? ¿El negativo de 96 pasa a negativo de 52? No, ¿pasa qué? Pasa positivo, ¿no? No es a negativo, sino pasa a positivo. Entonces la clave C tampoco es correcta. ¿Cuál es la clave correcta, señores? Excelente, ¿no? La clave correcta es la clave D. Pregunta de examen de San Marcos para el área A de medicina. Así que, ojito, nos han preguntado esto, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Vale, muchachos? Listo, ya estamos. Ya resolvimos la primera pregunta. Ok, vamos entonces a hablar ahora sí un poco acerca de tejido epitelial. Hay muchas cosas que yo voy a explicar, pero hay otras cosas que están en el... muchas gracias, India. Me alegra que hayas entendido. Hay muchas cosas que están acá, están escritas, que yo me tomo el tiempo de, a veces yo las asumo que es muy redundante explicarlas porque las vas a encontrar en cualquier lugar, y que yo asumo que tú lo vas a revisar y lo vas a leer. Así que voy a explicar las cosas que no están escritas, no voy a intentar explayarme en cosas que demandan más información. ¿Verdad? Tengo que responder las preguntas. No, a ver, vamos a ver las preguntas antes de entrar al primer tejido. A ver, déjenme revisar las preguntas. La primera pregunta. Profe, ¿las células de piel muerta cuando te quemas por el sol fue parte de células? Sí, las células, el tejido epitelial o las células que están conformando el órgano de la piel constantemente se van muriendo y se van perdiendo. Y eso ahora te voy a explicar por qué sucede. Y si son del tejido epitelial, sí, sí es correcto eso. Ahorita te voy a explicar eso. Profesor, una consulta. ¿Uno puede hacer traslado de Universidad Nacional a San Fernando? Claro que sí, hay traslado interno. Si estás dentro de una escuela de San Marcos, puedes postular de forma interna, pero te comento algo. El día que yo ingresé a obstetricia, como les comenté al inicio de la sesión, eh, tú sabes, se supone que al principio de cualquier ciclo en la carrera, uno está preocupado por cómo son los cursos en la universidad.
o cuáles son los trámites que te piden para poder llevar los cursos en la universidad. Es lo normal. Y yo recuerdo que fui a una charla de inducción de bienvenida de la carrera de obstetricia, y el tema que todo el mundo tocaba era: no abandones la carrera, que la carrera es bonita, no quieras postular a medicina. O sea, todo el mundo hablaba de medicina más que de la misma carrera, y te lo digo en obstetricia, ¿no? Nunca llevé una clase en obstetricia, pero me di cuenta que adentro también todo el mundo quiere ingresar a una carrera baja y por dentro competir. Así que no creas que porque ingresaste eres el único que tiene ese plan. Hay mucha competencia también de por medio, ¿sí? Pero muchachos, les repito, la, el sacrificio por llegar a ser médico vale completamente la pena. Así te demore 10 años, así termines a los 30, así termines a los, no sé, 30 y tantos. Voy a compartir mi pantalla. Les venía diciendo que eh, tengo compañeros que están en su segunda carrera y tienen un poco más de 30 años, pero vale completamente la pena. Por todo lo que significa ser eh, médico. Por ejemplo, te comento algo, sin temor a que alguien se sienta mal, si tú quieres, entre comillas, hacer algo por el paciente, si tú eres licenciado en nutrición, enfermería o obstetra, no vas a poder hacer mucho, porque al final las decisiones lo toma el médico. Eh, la obstetra, cuando evalúa una gestación y ve que algo está mal, ella no puede hacer nada, lo único que hace es derivar a que el médico la trate o el médico la maneje. Entonces, date cuenta que hay muchas limitantes en el ámbito laboral. El médico termina siendo el protagonista en casi todos los ámbitos. Y tú dirás, no, profesor, pero a mí no me gusta ver la sangre, tengo miedo a eso, tengo miedo a que no pueda con la carrera de medicina. El mío está en todos lados. El miedo es natural en el ser humano cuando conocemos algo, pero créanme que, y esto lo comentaba hace poco con algunos padres de familia, porque los padres, también hay chicos acá pequeños que los padres me piden consejos, les decía: la carrera de medicina es tan grande, existen tantas especialidades médicas que es imposible, señores, que alguien se aburra. Si a ti te aburre hacer consulta o hablar con los pacientes, puedes ser cirujano. Si tú quieres, si te gusta de ambas cosas, puede ser una especialidad quirúrgica clínica, como urología, como otorrino, como, entre otras cosas, como ginecología. Tiene de todo, tiene consulta médica y tiene cirugía. Si te gusta estar quieres ser maltratado, hay un montón de especialidades que te van a maltratar hasta el cansancio. Si quieres, no sé, mucho dinero, hay también especialidades que te dan un montón de dinero: traumatología, cirugía plástica, cardiología. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, odias a los pacientes, odias a los vivos, no quieres trabajar con vivos, anatomía patológica, puedes trabajar en microscopios, puedes trabajar médico legal haciendo necropsias en la morgue, puedes trabajar, puedes estudiar gerencia, estás en horario de oficina, trabajando solo en tu escritorio, firmando papeles y haciendo documentos y haciendo charlas, puedes ser epidemiólogo, puedes ser investigación. Señores, en medicina hay demasiado campo de trabajo. Si no te gusta eso por el tema económico, yo no conozco alguna carrera que terminando la carrera ganes por arriba de los 8.000 soles mensuales como primer trabajo. El trabajo está tirado en provincia. Mis amigos ganan más de 8.000 soles y algunos otros ganan más de 10.000 soles mensuales en su primer trabajo. Yo no sé tú, pero ahí te la dejo, ¿no? El que quiere, quiere, ¿no? Yo no sabía esto, ¿eh? Ojo, no malentiendan esto. Yo me enteré en el camino, que para buena suerte mía fue, ¿no? Pero yo les repito, ¿no? A mis chicos yo les hablo con total sinceridad, señores. Vas a tener un montón de depresión en la carrera de medicina, antes, durante y hasta después, probablemente. Lo hay. Pero alguien tiene que asumir eso, ¿no? Pero las cosas que recibes a cambio son muy buenas. Son muy buenas. Y eso. Así que bueno, ya tú mismo, ya tú verás. Profe, los dibujos de tejido epitelial y tejido muscular no están al revés. A ver, ¿dónde están? Ah, verdad. Tienes razón, Arelis. Están al revés. Hoy estuve editando esto y parece ser que se me movieron. Tienen razón, acá las imágenes de tejido epitelial y muscular están al revés. Vale, chicos, hay un fue un lapsus. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Profesor, ¿en qué tipo de tejidos entraría el ejemplo de arco reflejo? Eso lo vamos a ver en sistema nervioso, Renzo. Eso lo vamos a explicar en sistema nervioso. Creo que ya no hay más preguntas. Ahora sí, ese cambio de carga se realiza por difusión simple. Correcto, Cindy, se hace por difusión simple porque estás transportando iones y los iones no tienen un canal de difusión como, por ejemplo, la glucosa, como el agua, etcétera, ¿no? Listo. Profesor, entonces paso uno de despolarización y, ajá, así es, Muriel. Hay más que hablar de esto, es correcto, pero para que se entienda, primero hay una despolarización, hay una meseta y luego hay una repolarización. Sí, listo. Eso es correcto. Profesor, el tejido epitelial está compuesto de revestimientos más glándulas. Las glándulas son los que tienen capacidad de responder. Exacto, Adrián. Eso es correcto. Ahorita lo vamos a explicar. Después de medicina puede ir a psiquiatría. Correcto, Ariana. Como les digo, primero tú te terminas de graduar como médico cirujano general y luego de esto tú eliges tu especialidad que tienes que postular, obviamente. Si quieres quedarte en Perú, tienes que hacer tu CERUNS, que es un año, y ese año, después de la sacada de Michi que te han metido durante 7 años que has comido la peor comida del mundo en Cangallo, por fin ganas tus 10.000 soles mensuales, 14 soles al año, trabajando en provincia tranquilo y vienes con tu camioneta a Lima y encima, eso es algo que no le dije, gracias por habérmelo preguntado, ustedes pregunten en sus familiares y cualquier profesional, ¿ah? Si ustedes quieren hacer especialidad o maestría en cualquier carrera, ¿les cuesta o no les cuesta? Y tú dirás, sí, profesor, porque eh, mi mamá, mi prima, mi tía, mi sobrino, yo qué sé, terminó, pero está juntando plata y está trabajando para hacer una maestría. Les cuesta. Te comento que en medicina, para generar tu especialidad, tú trabajas para el hospital. Y cuando tú trabajas para el hospital te paga a ti estudiar algo de 7.500 soles. Y te cuesta como, no sé, depende de la universidad, te cuesta 1.000 o 2.000 soles pagarte la especialidad y luego lo demás es de tu trabajo, ¿no? Así que en medicina tú estudias tu especialidad y a la vez estás ganando dinero. Así que yo no sé dónde más te, te pueden ayudar. Y esto es en cualquier parte del mundo, ¿ah? En cualquier parte del mundo, estudiar una especialidad médica te pagan, porque estás trabajando. Ojo. La célula en reposo tiene una polaridad, las cuales se despolarizan, pero los polos pasa a potencial acciones y pasan a... Las células en reposo tienen una polarización, las cuales se despolarizan y... Exacto, sí está bien, Adrián, lo que has dicho. ¿Qué quiere decir despolarización? Y acá termino, ¿ya? Esta es la última pregunta. Ya terminé de responder las preguntas. ¿Qué quiere decir despolarización? Recuerda que cuando tú estás acá en la carga de menos 96, ¿qué significa esto? Que la célula tiene una carga negativa por adentro. ¿Qué significa que se despolarice? Recuerda que hay una carga negativa por adentro y una carga positiva por afuera. Esto implica que hay dos cargas diferentes, una afuera y otra adentro, que son diferentes. Como hay cargas diferentes, significa que está polarizado, porque hay polos. Polarizado. Cuando este se excita, la célula deja de tener esos polos de esta manera y los pierde transformándolas de esta otra. Lo negativo de adentro pasó positivo y lo positivo de afuera pasó negativo. ¿Qué es lo que te está diciendo esta gráfica? Mira, menos negativo y pasó a ser positivo. Esto significa que se han perdido los polos. Significa despolarización. Así que eso significa despolarizar, perder los polos. Y recuperar los polos, que es en la otra parte de la gráfica, significa repolarizar, porque significa que estás recuperando los polos. ¿Ya, chicos? No entendí la pregunta, pero es una pregunta: ¿de dónde viene el impulso eléctrico que despolariza la carga? ¿De dónde viene el impulso eléctrico que despolariza la carga? El impulso eléctrico viene por la neurona a todas las células del cuerpo y la célula cuando recibe ese impulso responde de esta manera, abriendo los canales de sodio y abriendo los canales de calcio. Y el sodio ingresa y es por eso como el sodio está ingresando, ¿el sodio de dónde viene, profe? De afuera. Como el sodio está ingresando, como el sodio viene de afuera, la carga positiva de afuera se va perdiendo.
mientras que la carga negativa se va transformando porque cada vez va llegando más positivo hacia adentro. Hay un periodo refractario, correcto, Lacey, el periodo refractario es este, el periodo de la fase 2. Si te das cuenta, este periodo es un periodo en la cual es un periodo de meseta, es un periodo de meseta, es la fase 2. Es un periodo donde se mantiene la carga de la célula. ¿Ya, chicos? Listo. La bomba de sodio y potasio, principalmente en las primeras etapas y en las últimas. En la fase de refractario, en el periodo refractario, en la fase 2, más que nada son los canales de sodio y calcio. Así que hay que tener en cuenta eso. Bien, chicos, después de haberles explicado sus preguntas, para que no quede mal, nadie piense que les estoy ignorando, vamos a continuar. Miren, señores, cuando hablamos de tejido epitelial, este es un tejido que muchos confunden con la piel. Y está mal, ¿vale? Porque la piel es un órgano. Habíamos mencionado que la célula forma un tejido, el tejido forma un órgano, el órgano forma un sistema y el sistema finalmente, ¿qué me forma? El sistema finalmente me forma un individuo. Eso habíamos dicho, forma el humanito. Ok, listo. Eso dijimos. La piel es un órgano. La piel es un órgano. Que dicho sea de paso, muchas personas piensan que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es el segundo, porque el primer lugar, ¿quién se lo lleva? El endotelio. Ojita al detalle. El endo, te lo voy a poner por acá, endotelio. ¿Qué, profesor? ¿Qué es eso? ¿Recuerdas que los vasos sanguíneos están por todo tu cuerpo? Correcto. Por dentro de los vasos sanguíneos existe una cubierta o algo que los está forrando por adentro. Ese forro, por decirlo así, se llama endotelio y está en todos los vasos sanguíneos. Si tú sumas todos los vasos sanguíneos, el endotelio de todos los vasos sanguíneos, tienes el endotelio que es mucho más grande que la piel. Así que si te preguntan a ti, ya tú estás capacitado en responder esta pregunta. Ahora, cuando hablamos de tejido epitelial, estamos hablando de un escalón atrás, mira tú. Y el tejido epitelial sirve para muchas cosas. Vamos por partes. El tejido epitelial se clasifica en dos partes. El tejido que cubre o que simplemente funciona como una ropita y el tejido que está secretando algo. ¿Te acuerdas que empezamos la clase diciendo que el tejido epitelial puede ser especializado, también llamado glandular, y va a secretar o va a generar secreción? Bien, acá. Entonces, vamos a empezar por lo que hemos hablado, porque el otro es más fácil, creo yo. Entonces, recuerda tú que el tejido epitelial puede ser de tipo glandular porque está haciendo una glándula o está generando secreción. Que puedes tener, ahora lo vamos a ver en la siguiente slide porque ahí está la diapositiva, vamos a ver que pueden haber muchas células o pueden haber pocas células, o una sola, ahí vamos a explicarlo. Pero el tejido de revestimiento funciona como si tú, imagínate, a ver, imagínate que tú has comprado una latita de galletas, ¿no? Y tienes tus galletas acá. Yo te pregunto, si tú quieres cubrir tus galletas para que no entre la mosca, si quieres proteger a tus galletas para que no se contamine, yo te pregunto, ¿lo que pongas encima para cubrirlo tendría que tener huecos o no tendría que tener huecos? Profesor, no tendría que tener huecos, ¿verdad? Porque si tiene huecos por ahí, pucha, ya fue, ¿no? Se va a contaminar. Básicamente así funciona el tejido de revestimiento. El tejido de revestimiento, como su mismo nombre lo dice, reviste o viste finalmente es una vestimenta, ¿no? Es un revestimiento, es una vestimenta encima de otra vestimenta, porque se supone que un órgano tiene células que se están formando las capas más externas, pero como estas capas están siendo tapadas por otra capa más, funcionan como una cubierta. Entonces, a eso hablamos de un tejido de revestimiento. El tejido de revestimiento puede estar en capas de la piel, cubriendo todo el cuerpo, o puede estar internamente cubriendo vísceras, diferentes órganos, el estómago, los intestinos, tu misma mucosa, tu misma tráquea, tus mismos pulmones, etc. En el cuerpo humano tenemos ese tipo de revestimiento por muchas cosas, porque constantemente nosotros estamos expuestos a cosas que nos pueden enfermar. Entonces, nuestra primera línea de defensa, nuestro primer mecanismo de defensa, principalmente es ese tejido de revestimiento, que está al principio, ¿no? Está vistiendo, es nuestra primera línea de defensa. Si tú te cortas la piel, lógicamente que rompes esa barrera de protección y obviamente te puedes infectar, te puedes enfermar, lógicamente. Listo. Entonces, ese primer
concepto es importante. Hablar del epitelio de revestimiento. Ahora, va a haber diferentes formas. Esto es correcto. Va a haber diferentes... eh, eh, me preguntan, profe, ¿el endotelio es considerado un órgano? Claro que sí. Yo pregunté eso en la academia y me dijeron que no. ¿Quién te dijo que no para mandarlo a estudiar medicina? No, el endotelio es considerado un órgano y de hecho es el órgano más grande comparado con la piel. Es mucho más grande que la piel. ¿Quién dice que no posee una función? No posee función. Creo que sí posee una función. De hecho, el endotelio, si se inflama, aparece en estas capas de los ateromas que finalmente generan estos trombitos que te pueden dar los paros cardíacos. Sí tiene una función, obviamente, ¿no? Entonces, ojito al detalle. Ya, regresamos. Entonces, el epitelio revestimiento es eso. Entonces, si nosotros de alguna manera hacemos un zoom a este epitelio de revestimiento, vamos a encontrar que hay diferentes células que lo conforman. Como es un tejido está hecho de varias células, lógicamente. Yo te pregunto, como te mencioné empezando esta parte de explicación, ¿no? Te decía, si tú quieres agarrar y tapar o cubrir tus galletitas, yo te pregunto, ¿va a tener que ser cubierto con simplemente algo que tenga huecos? Tú dirás, no, profe, porque se va a infectar. Mis galletas se van a enfriar y se van a poner feas porque van a estar llenas de moscas. Ok. Te pregunto, ¿qué detalle particular te das cuenta en esta imagen de acá? Profe, me doy cuenta que hay varias células, pero una está muy cerca a la otra. Ah, mira tú. Mira, las células están bien cercanas a las otras. Esto es algo muy importante que tú reconozcas porque este detalle hace que las células del epitelio de revestimiento puedan generar protección. Porque si por obvio motivo esta continuidad se pierde, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas porque te puedes infectar, lógicamente. Entonces, un detalle importante y una característica importante es que entre células no hay espacio. Y profesor, ¿y cómo se llama cuando yo tengo una célula por acá, tengo otra célula por acá? Y este espacio de acá, ¿cómo se llama, profe? Se llama un espacio, ¿cómo se llama? Si está entre las células, intercelular. De hecho, déjame ver esto. Se llama espacio intercelular. ¿Sí? Intercelular o extracelular, da lo mismo, ¿no? Da igual como tú lo pongas. Intracelular o extracelular da lo mismo. Y este espacio de acá, en el tejido epitelial, no existe o es casi nulo. Mira tú. En la imagen, mira qué ves. Todo está junto, profe. Sí, es correcto. Es por esto que nosotros mencionamos como una de las primeras cosas importantes para describir el tejido epitelial, esto, mira que está de rojo, que acá lo tienes. Profesor, tiene una poca matriz extracelular. ¿Por qué, profesor? Porque si yo tengo matriz, significa que hay espacio entre las células. Yo no puedo defender algo que no lo voy a cubrir bien. Entonces, para poder cubrirlo bien, tiene que haber poco espacio entre las células. Por lo tanto, hay una escasa matriz extracelular. Y para que las células se queden fijadas una al costado de otra y una por debajo de otra, van a haber puntos de uniones. Como por ejemplo los desmosomas, que ahorita lo vamos a ver en una imagen después, y los hemidesmosomas, que tú ya lo puedes ver acá en la izquierda, qué son y en dónde están. Las desmosomas son estos de acá, los de los costados, y lo voy a poner de naranja, los que están por abajo vendrían a ser, vendrían a ser los hemidesmosomas, que existe una capa debajo de todos los tejidos que se llama membrana basal, que es ahí donde se anclan o se meten o se fijan las células, y eso se conoce como hemidesmosomas. Detalle importante, lo que pasa, muchachos, es que hay que recordar esto, que esto es algo muy básico que nos va a ayudar para entender casi todo ciencias. Son conceptos muy básicos, pero yo sé que ustedes no siempre lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces es muy importante, mira. Estos son células, y estas células necesitan una molécula energética que es una molécula de la vida. Cuál es, profe? Es el famoso ATP. Todas las células del cuerpo humano necesitan eso. ¿Y nosotros en dónde generamos los ATPs? Profesor, lo generamos en las mitocondrias de la célula. Eso lo sabemos por biología, obvio. Vamos a tener nuestra clase explicando todo esto, ¿verdad? Sí, listo. Probablemente en 3, 4 semanas tengamos nuestra clase de esto. Pero en biología, obviamente, no en anatomía. Pero, profesor, para poder hacer que la célula genere su ATP, la pregunta es, ¿qué cosa le damos? ¿Qué cosa tú le tienes que dar a esta célula para que esta célula pueda generar sus ATPs?
¿Lo va a generar del aire que respira? No, profe, no lo puede generar del aire, o sea, no puede hacer magia. Por lo tanto, tú le tienes que dar algo que consumes con la dieta y que el día de ayer estuvimos hablando. ¿De dónde sacamos la energía? ¿De dónde sacamos el ATP? Profesor, del alimento. Ya, pues, pero eso me lo puede decir tu hermanito de 7 años que está escuchando en la clase, ¿verdad? Pero tú, que estás un paso de ir a competir a San Marcos, de reclamar tu vacante, tienes que saber un poco más, ¿verdad? ¿Cuáles son las moléculas que tú a diario consumes en tus comidas para poder satisfacer esta demanda energética? Muy bien, Cindia, profe, los carbohidratos, profe, muy bien, Jennifer, los glúceos, ¿y todo eso qué son? ¿Te acuerdas? Son muy bien, Sebas, azúcares, muy bien, Michelle. Profesor, estos son las famosas moléculas orgánicas, ¿te acuerdas? El día de ayer decíamos. Profesor, estos son las moléculas orgánicas y adicionalmente tiene que venir el oxígeno. Me salió mal la O. El oxígeno. Por algo tú inhalas aire con oxígeno. Y todo esto tiene que entrar a la célula. Y yo te pregunto, si tú sabes que todo tu cuerpo está lleno de células, yo te pregunto, ¿por dónde tiene que viajar todas estas sustancias para llegar a todas las células? Lo mencionamos el día de ayer. ¿Por dónde crees? ¿Qué tejido es el que de alguna manera conecta con casi todas las células del cuerpo humano? Si yo quiero mandar y nutrir a todo el cuerpo, muy bien, Michelle, excelente, el tejido sanguíneo, coloquialmente conocido como sangre. Muy bien, chico, muy bien, Gustavo, muy bien, Semos, muy bien, Cintia, muy bien, señores. La sangre, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que los tejidos para que funcionen tienen que ser, muy bien, Jennifer, muy bien, User, tienen que ser irrigados. Tienen que ser irrigados, tienen que tener irrigación. ¿Qué significa que tengan irrigación? ¿Qué significa que tengan irrigación? Que la sangre está llegando. ¿Por qué la sangre tiene que llegar? ¿Por qué tú te cortas y sale sangre, profesor? Porque los vasos sanguíneos tienen que llegar para darle estos nutrientes, porque si no le llegan estos nutrientes, la célula se muere. Pero te comento un detalle. Los tejidos epiteliales, muchos de ellos no les llega la irrigación directamente. No les llega irrigación directamente, sino que llegan a las capas más profundas y por continuación los nutrientes se van llegando. Es por eso que las capas más superficiales del tejido epitelial, y es la pregunta que les quería explicar, las capas más superficiales del tejido epitelial tienden a quedarse sin nutrientes. Muy bien, es indirecta la nutrición que tienen, porque las primeras capas sí se van a nutrir, pero las capas que están más por arriba o más superficial no se nutren. Y entonces, como no se nutren, estas capas superiores tienden a poco a empezar a morir, porque no reciben los nutrientes para poder generar su energía. Y por lo tanto, las últimas capas se van muriendo. Seguramente tú has escuchado esto, la famosa exfoliación que tiene las capas más superficiales de la piel. Cuando hablamos de belleza y las señoritas se quieren ver más jóvenes y más rejuvenecidas en la piel, se lavan y se paran flotando ahí la cara, ¿no? Se frotan un montón porque ven y dicen que eso les va a hacer bien. Lo que pasa es que eso es un proceso natural que nuestro cuerpo genera porque las células superficiales van muriendo y, entre comillas, vas perdiendo las primeras capas de tejidos que hay en el cuerpo, ¿no? Es normal, por lo que estamos explicando. Entonces, como no llega la irrigación directamente, sino llega en las primeras capitas, entonces decimos que no tiene vasos. Y cuando no tiene vasos, ¿cómo se llama esto? Esto se llama avascular. Se llama avascular. Muy bien, se llama avascular. Profesor, pero el tejido epitelial es avascular, es correcto eso. El que le aporta es el tejido conectivo, no. Ah, claro, el tejido colectivo sí es correcto, porque el tejido conectivo tiene dentro de sí el tejido sanguíneo, ¿no? Claro. Su compañera me dice, profesor, entonces el tejido epitelial es avascular, correcto, lo que acabamos de mencionar, porque no tiene irrigación directa, o la sangre no llega directamente, pero el tejido sanguíneo sí llega, y el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo. Entonces podríamos decir que el tejido conectivo es el que nutre indirectamente, no directamente, indirectamente es el que nutre todos los tejidos. Eso es correcto, ¿vale, chicos? Eso es correcto. Listo, vamos bien. ¿Preguntas, dudas? Creo que esto está correcto, profesor. Ya se lo respondí. Lo respondí. Bien, muchachos. Se ha entendido, ¿verdad? Avanzamos a una siguiente lámina. Y acá lo que tenemos, mira, te mencionaba que tenemos dentro del tejido de revestimiento diferentes formas.
¿Qué tejido mencionó que ayuda al tejido epitelial? El tejido sanguíneo. A ver, si ustedes recuerdan, miren acá, para los chicos que todavía se les hace un poco complicado entender esto, miren, ¿dónde está el tejido sanguíneo? Aquí está, mira. Ese tejido sanguíneo que nosotros lo conocemos coloquialmente como sangre es el que lleva los nutrientes a los tejidos y a todo el cuerpo. El tejido epitelial no se nutre directamente, porque no es que llegan los vasos sanguíneos directamente al tejido epitelial, sino que indirectamente, porque algunas capas más abajo del tejido del epitelio que está protegiendo cualquier cosa, llega la sangre. Y la sangre por continuidad, como que está cerca, va a llegar algunos nutrientes a las capas más profundas, pero las capas superficiales no se van a nutrir. Por lo tanto, las capas superficiales van empezando a morir porque no llegan nutrientes. Podemos decir que es una nutrición indirecta, no directa. Y nosotros decimos que el tejido sanguíneo sabemos que es parte del tejido conectivo. Como el tejido sanguíneo nutre indirectamente al tejido epitelial, en realidad nutre a todos los tejidos, podemos decir también que el tejido conectivo, porque incluye al tejido sanguíneo, es el que termina nutriendo a todos los tejidos. Claro, eso podemos decirlo, ¿no? Pero ya es un poco complicarnos con los términos, ¿no? Pero si quieren decirlo así, vale la idea, no hay problema. Bien, muchachos, entonces, llegamos acá donde les decía, ¿no? Acá podemos notar claramente lo que les mencioné. Mira las células están pegadas una al costado de otra. Hay poco espacio entre células, no digo que no haya, porque hay ciertos espacios, correcto, hay ciertos espacios, pero están bien pegaditas, mira, bien pegaditas. Y puede haber que sea solo una capa, se va a llamar simple, o puede ser que haya varias capas, se llama estratificado. Y las células que están pegadas una al costado de otra están fijadas, ancladas a una lámina que es una base llamada una membrana basal. Y esta membrana basal es la base, ¿no? Por así decirlo. Es la base. Y empieza acá encima de él a habitar las células epiteliales que se anclan gracias a quienes, a que tienen puntos de uniones bien fijos. Los hemidesmosomas que están por acá abajo, a que están, mira, unidos a la membrana basal, y los desmosomas que están uniendo célula al costado de la otra. Una célula se une a otra célula en su costado porque tienen desmosomas. Hay puntos de uniones. Mientras que los hemidesmosomas unen a la célula con su superficie o con su membrana basal. Hay que saber diferenciarlos. Bien, muchachos. Y hablamos de los epitelios glandulares o las glándulas como tal, porque hay algunas glándulas que tienen solamente una célula y otras tienen muchas células. Y dentro de estas tenemos a una clasificación de acuerdo a cómo van a secretar su tipo de contenido. Tenemos secreción merocrina, apocrina u holocrina. ¿Qué es lo que pasa? En la secreción merocrina, señores, cuando una célula libera su contenido, no pasa nada con la célula se queda, ok, happy, está feliz porque la célula sigue viviendo. En una secreción holocrina, la célula cuando libera su contenido muere. La célula se queda triste porque ya dejó de vivir. La célula en su secreción, la célula en su secreción libera su contenido, pero a la vez muere. Y en una secreción apocrina no está, no es que no le pase nada, ni tampoco es que se muera, sino que libera una porción, mira tú, solo una porción, un cachito de célula, cuando se libere el contenido, se va a ir con su secreción. Entonces, esta eh, no está tan triste, pero tampoco está alegre, ¿no? Está en término medio, por así decirlo. Entonces, recuerda, merocrina, feliz, holocrina, todo, holo, todo, destrucción total, triste. Y la apocrina, liberas un poco del citoplasma. Muy bien, Arelis, eso es correcto. Bien, chicos, es así como se define el tipo de secreción. Y vamos con la última parte, ¿no? La última parte de epitelios. Mira lo que tenemos acá. Toda esta vaina es el resumen de lo que San Marcos nos explica en su librito. No hay que aprenderlo todo, porque intentar aprenderlo todo, pues se nos va a complicar la vida. Es correcto esto. Pero también hay que saber cómo estudiarlo. Mira, te explico. Intentar aprenderlo todo en memoria no te lo recomiendo, porque no es no es tan productivo, porque no vienen tantas preguntas
de anatomía en el examen de admisión. Y si vendría de anatomía, yo te recomiendo que estudies cosas más generales. El examen de San Marcos no es un examen que de alguna manera te intente tranquear la vida. Un examen de San Marcos entiende que ingrese el más completo. Es así el examen de admisión de San Marcos. Créeme que no tienes que, de alguna manera, intentar, por ejemplo, si vas a resolver preguntas de matemática, no te recomiendo que agarres problemas de Olimpiadas porque no te van a servir, no te van a ayudar. Lo que tú quieres es ingresar, no quieres panudearte y hacer el mejor solucionario de matemáticas, eso no quieres, ¿no? Entonces, te recomiendo que siempre sepas cómo organizar tus horarios porque en base a eso vas a tener que invertir tu tiempo. Siempre a mis chicos de que van a medicina les recomiendo que estudien todo, porque es lo que tú tienes que aprender. Al menos cuando yo iba a dar mi examen, o al menos cuando yo me preparaba, estudiaba todo, todo. Imagínense, yo vengo de un colegio, de colegios nacionales, y yo no sabía nada de letras. Tampoco nada de matemáticas, pero al menos matemáticas se me hacía demasiado fácil y ciencias se me hacía demasiado fácil, porque tenías que ser muy hábil, quizás razonando y resolviendo ejercicios. Pero letras para mí era un calvario porque no sabía nada. O sea, vengo del Colegio Nacional en la cual eh, era un colegio que, sin mentirles, mis compañeros de clase salían de estos lugares donde los metían a maranguita, a los que son fumones y salían de esos lugares y no sabían a dónde mandarlos porque ningún colegio los aceptaba y llegaban a mi colegio, y llegaban a mi salón, peladitos así todavía. Me acuerdo, ¿no? Esto no es broma. Entonces, imagínense, ¿no? A pesar de eso, uno tenía que estudiar letras. Yo les recomiendo, muchachos, que estudien todo por igual. Anatomía es complicado, es correcto. Así que yo les recomiendo, si ustedes quieren ahondar en el nivel de anatomía, primero estudien las cosas generales y luego le suben el nivel. Si quieren aprender esto, entendamos de la siguiente manera. Cuando hablemos de un tejido de revestimiento, nosotros vamos a tener que este tejido de revestimiento puede ser de una sola capa, que es simple, o puede ser de múltiples capas, que es estratificado. Básicamente así. Y hay una sección de todo que es el de transición, ¿sí? Que es el de transición, que es una excepción, ¿vale? Pero básicamente la clasificación es simple y estratificado. Eh, disculpen que haga una pausa, pero un compañero me dice que es para que lo permita ingresar de nuevo. No se preocupen, chicos, o sea, la sesión está habilitada para que cualquier persona pueda ingresar. O sea, no hay ningún problema. En ese sentido, pueden ingresar cuando quieran. Solo que si se pasa el número de conectados, pues ya no los va a dejar entrar, ¿no? Entonces, solo hay que tener cuidado en eso. Pero bueno, por lo tanto, no, ya probablemente ya no aceptemos más cupos dentro del ciclo, pero con los que estamos ahora estamos bien, así que no hay problema. Así que por eso no se preocupe. Ya. Listo. De revestimiento tenemos simple y estratificado. Ahora, de acuerdo al lugar donde estén, vas a encontrar diferente tipo de forma. Por ejemplo, simple a nivel de los corpúsculos renales, a nivel de la cápsula de Bowman. Tenemos cúbico a nivel de los túbulos contorneados, a nivel de la tiroides, cilíndrico a nivel de las vellosidades intestinales, pseudoestratificado a nivel de la tráquea. Esto es un poco de memoria, lógicamente. Pero los que sí les puedo decir, por ejemplo, es que todas estas formas tienen una razón de ser, aunque no tenga sentido ahorita para ustedes. Todas estas formas tienen una razón de ser. Yo les venía diciendo que la célula tiene una forma de acuerdo a la función que ellos van a realizar, ¿correcto? Por ejemplo, estas células que ustedes tienen acá, que son las vellosidades en el intestino, ¿por qué tienen vellosidades? Porque si tú te acuerdas, la clase de ayer, nosotros decíamos que a nivel intestino, el alimento es en donde se va a absorber, que es en el intestino, ¿te acuerdas, verdad? Y para poder absorberlo, nosotros tenemos que tener vellosidades y dentro de las vellosidades, microvellosidades. ¿Te acuerdas? Eso lo vamos a explicar quizás más adelante en la clase de sistema digestivo, pero tú tienes que recordar que las formas que tiene la célula es para cumplir una función. Por ejemplo, este epitelio pseudoestratificado, por ejemplo, que tiene la tráquea, se llama pseudoestratificado porque pareciera que tuvieran más de una capa, pero en realidad solamente tiene una capa, por lo tanto es un epitelio simple o monoestratificado, que es lo mismo. Pero si ustedes se percatan dentro de la imagen que está acá, ¿por qué pareciera que está
¿Por qué pareciera que hubiera más una capa? Porque parece que una está encima de otra, ¿verdad? Miren, si ustedes se notan acá, parece que una estuviera encima de otra. Pero lo que pasa, se considera a todas que están dentro de una misma capa porque todas nacen dentro de la lámina basal. Todas llegan a tener contacto con la lámina basal. Todas tienen contacto con la lámina basal. Por eso se considera un epitelio simple monoestratificado. Y otro detalle importante de esta parte de la tráquea. Si tú ves en la tráquea, ¿qué es lo que tenemos en la tráquea, señores? Tenemos unas células de color amarillo. Profesor, ¿y estas células de color amarillo, ves estas células de color amarillo que están acá? Estos se conocen como las famosas células caliciformes. Estas son las famosas células caliciformes. ¿Y estas células son células de revestimiento? No, son células glandulares. ¿Qué, profesor? ¿Hay glándulas que solamente son una célula? Sí. Hay glándulas que pueden ser de muchas células, como la tiroides, la hipófisis, el páncreas, la sudorípara, las salivales, muchas células, pero pueden haber glándulas que solamente son unas células, como las caliciformes. Estas células caliciformes en el cuerpo humano tienen la función de generar moco. ¿Por qué están a nivel de la tráquea? Porque tú recuerdas que en la tráquea, con el aire que metes, vienen muchos microorganismos y el moco se genera para poder captar y quedarse con los microorganismos. Y cada vez que tú estás, por ejemplo, ¿no?, enfermo, ¿qué es lo que hace tu organismo instintivamente? Por una cuestión de reflejo. Las células caliciformes generan mayor cantidad de moco, que es lo que tú generas, y tienes todo eso congestionado, tus vías aéreas, y si sale, obviamente, ese moco concentrado sale por las vías nasales, vas a decir que es el moco per se, que tal como tú lo conoces. Pero si sale por la boca, va a llamarse flema, ¿no? Entonces, ¿por qué generamos esto? Porque el cuerpo de alguna manera intenta defenderse. Básicamente es lo mismo con la fiebre o con la temperatura elevada. El cuerpo, cuando tiene una infección, aumenta su temperatura. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor temperatura, de alguna manera, disminuimos la tasa de reproducción de las bacterias y de los virus. Por eso tu cuerpo se defiende de esa manera. Por eso cuando tú llegas a la emergencia, cuando tú tienes fiebre, el médico ni te mira, porque te dice, señor, ¿qué tiene fiebre? Ah, ya, ¿qué se le pasa? Y se va. Hay otro paciente que necesita que lo atienda mejor. El tema de fiebre en un paciente para nosotros como médicos es una buena señal, aunque para ti sea lo peor de la vida. Así que ten en cuenta eso, por favor. Entonces, regresando a lo que nos importa, recuerda que las células se clasifican o se forman de acuerdo a la función que ya tienen. ¿Vale, muchachos? Recuerda eso, por favor. Listo. Estratificado, vamos a tener que en la piel, esto se llama plano o escamoso, y puede ser de forma cúbica a nivel de conductos de la glándula mamaria, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Listo, eso es un poco más de memoria, es correcto, te lo dejo a tu criterio para que lo puedas revisar. Y bueno, hemos llegado a esto, que considero que sí lo puedes revisar, y creo que hemos llegado a concluir con la parte de tejido epitelial, al menos con las cosas más importantes que a mi criterio deberían conocer. Pregunta número 2, chicos, por favor, denme su clave. Vamos a resolver las 10 primeras preguntas. Las 10 primeras preguntas. Varios me dicen la D. A ver, vamos a leer. Profesor dice, la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, correcto. Debido a que lo que cubre, debido a lo que lo cubre por completo. Cumple muchas funciones vitales, sin embargo, la piel, pregunta de la CEPRE, ¿no? Profesor, ¿puede dar soporte a órganos? Sí, sí lo puede dar, lo hemos mencionado durante la sesión. ¿Regula la temperatura del cuerpo? Claro que sí. De hecho, esto es algo importante, los pacientes grandes quemados, acá hay alguien que quiere ser cirujano plástico, bueno, si quieres ser cirujano plástico vas a trabajar con quemados. Yo deseo ser cirujano plástico. Bueno, no deseo, voy a ser cirujano plástico. Así se habla con convicción, ¿no? Así que
las personas que tienen grandes quemaduras en el cuerpo humano, eh, estas personitas, pues, uno de los temores más grandes que nosotros tenemos es que generen hipotermia. ¿Por qué? Porque la piel se pierde tanto cuando tienen grandes quemaduras por todo el cuerpo que puede entrar a ser hipotermia y por lo tanto nosotros tenemos que cubrirlos con mantitas para evitar la hipotermia y que el paciente se nos muera antes que podamos hacer algo para salvarle la vida. Entonces, eso ocurre, muchachos. Entonces, la piel es muy importante para mantener una buena temperatura del cuerpo. ¿Regula actividades sensoriales? Claro que sí, porque a nivel de la piel están los sentidos o los receptores para poder captar señales. ¿Impide el ingreso de hormonas? No, porque de alguna manera las hormonas pueden simplemente pasar membranas, así que es muy complicado que impidan su ingreso. Ser una protección del organismo es la primera barrera que tenemos nosotros, ¿no? La clave correcta, excelente chicos, es la clave D. Bien, señores. Pregunta número 3, ¿cuál es la clave? Wow, hay un montón de respuestas. Bien, 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 bien. Bien, bien. El número 3, ¿cuál es la clave, muchachos? Ustedes ya tienen el material, ¿no? Ya deberían anticiparse, ¿no? ¿Cuál es la clave en la número 3? Los desmosomas son un tipo de unión. Pregunta de examen de admisión de San Marcos del año pasado. Facilito, ¿no? Muy fácil ya esto. Esto ni siquiera... Tú ves desmosomas y de frente marcas clave. Ya ni siquiera hay que leer la pregunta completa. Dices, los desmosomas son un tipo de unión, bla, 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 bla. A partir de la unión se puede decir que es un tipo de unión celular es propio de los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Recuerda que es un tipo de unión que une nivel célula con célula, ¿verdad? Recuerda eso. Profe, los desmosomas unen célula con célula. Recuerda esto, por favor. Acá lo ponemos. Los desmosomas unen célula con célula y los hemidesmosomas unen célula con membrana basal. Recuerda eso, por favor. Clave correcta es la letra B. Número 4. Pregunta del año pasado también. De San Marquitos. Qué abuso. Pregunta número 4. Cuando una persona que sufre de hipertensión tiene la presión sanguínea sumamente elevada, el médico coloca un captopril de emergencia en una urgencia hipertensiva. Eso hacemos, muchachos, en emergencia. Debajo de la lengua, con la finalidad que el medicamento pase más rápidamente al torrente circulatorio que si lo deglutiera. Esta estrategia está sustentada en una característica tejiopitilar de revestimiento, la capacidad de papayita, ¿no? ¿Cuál es la clave, muchachos? Protección sí cumple la función, pero no es la función con la cual nos está dando. Secreción es liberar algo que nos importe. Retención